El horror de Dunwich por H. P. Lovecraft, parte 2. Parte 2 de 3. Wilbur viajó fuera de Dunwich por primera vez el invierno siguiente. Su correspondencia con la Widener Library de Harvard, la Bibliothèque Nationale de París, el Museo Británico, la Universidad de Buenos Aires y la biblioteca de la Universidad Miskatonic de Arkham no había dado el fruto deseado. El préstamo de un libro que deseaba desesperadamente. Por ello, partió personalmente, sucio, con larga barba, desaliñado, para preguntar por la copia en Miskatonic, la más próxima geográficamente, de casi 8 pies de alto, cargando una barata valija nueva adquirida en la tienda general de Osborne. La morena gárgola, con rostro de cabra, apareció un día en Arkham buscando el terrible volumen guardado bajo llave en la biblioteca de la universidad, el horrendo Necronomicon. El horrendo Necronomicon del árabe loco Abdul Alhazred, en la versión latina de Olaus Wormius, impresa en España en el siglo XVII. Él nunca antes había mirado una ciudad, por lo que pensó que era seguro buscar su camino en el campus universitario. Ahí, ciertamente, anduvo distraídamente por enfrente de un grande y blanco perro guardián que le ladraba y pelaba los dientes con una furia y animadversión antinaturales, mientras jalaba frenéticamente la fuerte cadena que lo detenía. Wilbur tenía consigo la invaluable, aunque imperfecta, copia de la versión inglesa del Dr. Dee, que le había legado su abuelo, y al obtener acceso a la copia latina, comenzó a cotejar ambos textos con miras de destruir cierto pasaje que se encontraría en la página 751 de su volumen defectuoso. Todo esto era imposible de ocultar civilmente al bibliotecario, el mismo erudito Henry Armitage, que lo había visitado en la granja y ahora amablemente lo asediaba con preguntas. Él estaba buscando, tuvo que admitir, un tipo de fórmula o conjuro que contuviera el terrorífico nombre Yog-Sothoth, y se sentía perplejo al encontrar discrepancias, redundancias y ambigüedades que hacían que el asunto de determinar la correcta fuera más que difícil. Mientras copiaba la fórmula que eligió finalmente, el doctor Armitage se asomó, sin querer, sobre su hombro hacia las páginas abiertas. La que estaba en el lado izquierdo, la versión latina, contenía increíbles amenazas monstruosas para la paz y la cordura del mundo. No debe pensarse, decía el texto mientras Armitage lo traducía mentalmente, que el hombre es el más antiguo o el último de los amos de la tierra, o que el montón ordinario de vida y sustancia camina solo. Los antiguos fueron, los antiguos son, los antiguos serán, no en los espacios que conocemos, sino entre ellos. Ellos caminan serenos y primordiales en otra dimensión que nos es invisible. Yog-Sothoth conoce la puerta. Yog-Sothoth es la puerta. Yog-Sothoth es la llave y el guardián de la puerta. Pasado, presente, futuro, todos son uno en Yog-Sothoth. Él conoce por dónde los antiguos entraron en la antigüedad, y ellos volverán a cruzar. Él sabe dónde han hollado los campos de la tierra y dónde caminan todavía, y porque nadie puede mirarlos por donde andan. Su olor puede ser percibido a veces por los hombres. Están cerca, pero su semblante no puede ser conocido por el hombre, salvo solo en los rasgos que aquellos han entregado a la humanidad, y de ellos hay de muchos tipos, difiriendo en su parecido al ídolo más verdadero del hombre, hasta la forma sin vista o sustancia en la que son ellos.
Ellos caminan, invisibles y repugnantes, por los lugares donde las palabras se han dicho y los ritos se han aullado a través de las estaciones. El viento farfulla con sus voces y la tierra murmura con su conciencia. Ellos doblegan el bosque y aplastan la ciudad, aunque ningún bosque o ciudad puede contemplar la mano que arrasa. Kadat en el helado páramo los conoció, pero ¿qué hombre conoce Kadat? El desierto congelado del sur y las islas hundidas del océano guardan piedras donde su sello está grabado, pero ¿quién ha contemplado la profunda ciudad congelada o la torre sellada, coronada desde hace mucho por algas y percebes? El gran Cthulhu es su primo, aunque él solo puede espiarlos débilmente. Shub-Niggurath, a partir de la fetidez los conocerán. Su mano está en tu garganta y sin embargo no puedes verlos. Y ellos habitan incluso en tu umbral más custodiado. Yog-Sothoth es la llave de la puerta donde las esferas se encuentran. La humanidad reina ahora donde ellos reinaron antes. Ellos reinarán de nuevo donde la humanidad reina ahora. Después del verano viene el invierno y después del invierno el verano. Ellos aguardan pacientes y poderosos, pues aquí ellos reinarán de nuevo. El doctor Armitage, tras asociar lo que leía con lo que había escuchado de Dunwich y sus presencias acechantes, y también con Wilbur Whateley y su oscura y horrenda aura que se extendía desde su sospechoso nacimiento hasta la nube de un probable matricidio, sintió una ola de temor tan tangible como la corriente de aire que emana de una fría tumba. El gigante, con rostro de cabra, inclinado delante de él, parecía ser un engendro de otro planeta o de otra dimensión, algo que solo era en parte humano, vinculado con las oscuras brechas de esencia y existencia que se extienden como fantasmas de titanes más allá de todas las esferas de la fuerza y la materia, el espacio y el tiempo. De pronto, Wilbur levantó su cabeza y comenzó a hablar en su extraña y resonante manera, que hacía imaginar órganos productores de sonidos diferentes al resto de la humanidad. «Señor Armitage», dijo, «calculo que tengo que llevarme el libro a casa. Hay cosas en él que tengo que tratar de entender bajo ciertas condiciones y que no puedo tener aquí, y sería un pecado mortal obstaculizarme con papeleo. Déjeme llevármelo, señor, y le juro que nadie sabrá que lo hizo. No necesito decirle que lo cuidaré bien. Yo no fui el que dejó en ese estado la versión de Dee». Se detuvo cuando contempló la rotunda negativa en el rostro del bibliotecario, y sus rasgos de cabra se tornaron astutos. Armitage, listo a medias para decirle que copiara los fragmentos que necesitaba, de pronto pensó en las posibles consecuencias y vaciló. Era una responsabilidad demasiado grande regalar a un ser así la llave para tales blasfemas esferas exteriores. Whateley vio en dónde estaba la cosa e intentó responder con ligereza. «Pues está bien, si así es como se siente al respecto. Quizás en Harvard no serán tan remilgados como usted». Sin decir más, se levantó y salió del edificio, inclinándose para cruzar cada puerta. Armitage escuchó los salvajes ladridos del gran perro guardián y estudió la figura de Whateley, como la de un gorila, andar a grandes pasos mientras cruzaba una parte del campus visible desde la ventana. Pensó en las locas historias que había escuchado y recordó los viejos relatos dominicales en el Advertiser. Pensó en todo esto y también en lo que aprendió de los rústicos aldeanos de Dunwich durante su única visita. Cosas invisibles ajenas a esta tierra, o al menos a esta tierra tridimensional, en su horrible y fétida carrera por los valles de Nueva Inglaterra, acechaban obscenamente desde las cimas de las montañas. De esto se había sentido seguro desde hace mucho tiempo. Ahora parecía sentir la cercana presencia de alguna terrible parte del horror invasor y
vislumbró su infernal avance sobre el negro dominio de las antiguas y antes pasivas pesadillas. Guardó bajo llave el Necronomicon, estremeciéndose de disgusto, pero la habitación todavía apestaba de un profano e inidentificable hedor. A partir de la fetidez los conocerán. Citó. Sí, el hedor era el mismo que lo había asqueado en la granja de los Wedley 3 años antes. Pensó en Wilbur otra vez, ominoso, con rasgos de cabra, y se rió burlándose de los rumores de la aldea acerca de su parentela. Endogamia. Armitage murmuró en voz alta para sí mismo. Por Dios, qué mentecatos. Muéstrenles el gran dios Pan de Arthur Machen y pensarán que es un escándalo cualquiera de Dunwich. Pero, qué cosa, qué maldita influencia sin firma, proveniente o no de esta tierra tridimensional, fue el padre de Wilbur Wedley, nacido el día de la Candelaria, 9 meses después de la noche de Walpurgis de 1912, cuando lo que se decía sobre los extraños ruidos de la tierra llegó claramente hasta Arkham. ¿Qué camino en las montañas esa noche de Walpurgis? ¿Qué caminó en las montañas esa noche de Walpurgis? ¿Qué horror se liberó aquella noche sobre el mundo en sangre y carnes humanas? Durante las semanas siguientes, el Dr. Armitage se dispuso a recolectar todos los datos posibles sobre Wilbur Wedley y las presencias sin forma de Dunwich. Se puso en contacto con el Dr. Houghton de Aylesbury, que había atendido al viejo Wedley en su última enfermedad, y encontró mucho sobre qué reflexionar con las últimas palabras del abuelo, como fueron citadas por el médico. Una visita a Dunwich fallaría en traer a la luz alguna novedad, pero una atenta lectura del Necronomicon sobre los pasajes que Wilbur buscaba ávidamente parecía proveer de nueva y terribles pistas sobre la naturaleza, métodos y deseos del extraño mal que tan vagamente amenazaba a este planeta. Distintas charlas con varios estudiantes de saberes arcaicos en Boston, junto con cartas a muchos otros en otros lugares, le brindaron un creciente asombro, que atravesaba lentamente por varios grados de alarma hasta llegar a un agudo terror espiritual. Mientras transcurría el verano, sintió tenuemente que algo tenía que hacerse con respecto a los terrores que acechaban en el valle superior del Miskatonic y sobre el monstruoso ser, conocido en el mundo humano como Wilbur Wedley. 6. Entre Lamas y el equinoccio de 1928 sucedió el horror de Dunwich. El Dr. Armitage fue de los que atestiguaron su monstruoso prólogo. Había oído acerca de la grotesca aventura de Wedley en Cambridge y sus inmensos esfuerzos por conseguir prestado o copiar varios de los pasajes del Necronomicon en la biblioteca Widener. Aquellos esfuerzos fueron en vano, pues Armitage había enviado advertencias de la mayor intensidad posible a todos los bibliotecarios que custodiaban el temido volumen. Wilbur había estado marcadamente nervioso en Cambridge, ansioso por el libro, aunque igualmente ansioso por regresar a casa, como si temiera los resultados de permanecer demasiado tiempo lejos. A comienzos de agosto, el esperado resultado sucedió, y en la madrugada del tercero, el Dr. Armitage fue despertado por los alocados y fieros ladridos del enfurecido perro guardián del campus de la universidad. Profundos y terribles, los enloquecidos gruñidos y ladridos continuaron, siempre incrementando su volumen pero con horrendas pausas significativas. Luego se escuchó un alarido de una garganta enteramente diferente, un grito que despertó a la mitad de los durmientes de Arkham y embrujó sus sueños desde entonces. Un alarido así solo podía provenir de algo no nacido de la tierra o terrestre del todo. Armitage, vistiéndose apresuradamente y corriendo a través de las calles y los jardines de los edificios de la universidad, vio que otros se le habían adelantado, escuchando los ecos de la alarma contra ladrones que aullaba todavía en la biblioteca. Lo que había venido había, ciertamente, completado su entrada, los ladridos y los gritos apagándose rápidamente y ahora mezclados con gruñidos, quedos y quejidos, procedían sin duda desde adentro.
Algún instinto advirtió a Armitage que lo que estaba teniendo lugar no era para que ojos desprevenidos lo miraran, por lo que ahuyentó a la multitud con autoridad mientras abría la puerta del vestíbulo. Entre los otros observó al profesor Warren Rice y al doctor Francis Morgan, hombres con los que había compartido algunas de sus conjeturas e inquietudes, y estos dos se acercaron para acompañarlo adentro. Los sonidos del interior, salvo los vigilantes y ahogados quejidos del perro, había comenzado a apagarse. Pero Armitage percibía ahora que iniciaba un súbito y fuerte coro de chotacabras. Podía escucharse desde los arbustos, con su trinar rítmico e infernal, como si resonara al unísono con los últimos estertores de un hombre moribundo. El edificio estaba impregnado de un terrorífico hedor que el doctor Armitage conocía muy bien, y los tres hombres se apuraron por el pasillo hasta la sala de lectura de genealogía, desde donde venían los quejidos. Durante un segundo, nadie se atrevió a encender la luz. Luego Armitage reunió todo su valor y accionó el apagador. Uno de los tres, nadie sabe quién, gritó con fuerza ante lo que se arrastraba ante ellos entre las desordenadas mesas y las sillas volcadas. El profesor Rice declaró que perdió completamente y durante un instante la conciencia, aunque no tropezó ni cayó. La cosa que yacía inclinada a medias hacia un costado en un fétido charco de un licor verdoso o amarillento, pegajoso como si estuviera cubierto de brea, era de casi 9 pies de altura, y el perro había arrancado toda su ropa y algo de piel. No estaba muerta del todo, se crispaba silenciosa y espasmódicamente, mientras su pecho se hinchaba al monstruoso unísono que el loco trinar de los expectantes chotacabras en el exterior. Pedazos del cuero de los zapatos y fragmentos de su indumentaria estaban esparcidos por el cuarto, y apenas en el interior, por la ventana, un saco de lona vacío donde había sido evidentemente arrojado. Cerca del escritorio central había caído un revólver. Un cartucho abollado y sin disparar explicó después por qué no se había usado el arma. La cosa misma, sin embargo, empujaba afuera en estos momentos a todas las demás imágenes. Sería trillado y no del todo preciso decir que ninguna pluma humana podría describirla, pero sí puede afirmarse que no puede ser visualizado vívidamente por alguien cuyas ideas sobre el aspecto y los contornos están demasiado enraizados en las formas de vidas ordinarias y en las 3 dimensiones conocidas. Era parcialmente humana, más allá de toda duda, con manos y cabeza parecidas a la de los hombres, y el rostro apocado y con rasgos de cabra. Llevaba la estampa de los Weldey, pero el torso y las extremidades inferiores eran teratológicamente fabulosas, tanto que solo una cantidad generosa de ropa podría haberle permitido caminar sobre la tierra sin oposición y sin ser erradicada. Arriba de la cintura era casi antropomórfica, aunque su pecho, donde las desgarradoras garras del perro todavía descansaban vigilantes, tenía la correosa y reticulada piel de un cocodrilo o un caimán. La espalda estaba moteada de amarillo y negro y parecía sugerir vagamente la escamosa cubierta de ciertas serpientes. Debajo de la cintura, sin embargo, estaba lo peor, pues aquí todo parecido con lo humano se alejaba y la fantasía pura comenzaba. La piel estaba espesamente cubierta de un pelaje oscuro y áspero, y desde su abdomen un montón de largos tentáculos, de color verde grisáceo, con succionadoras bocas rojas, sobresalían flácidos. Su arreglo era extraño y parecía obedecer a simetrías de alguna geometría cósmica desconocida en la Tierra o el sistema solar. En cada una de sus caderas, incrustado profundamente en una suerte de rosácea órbita ciliar, parecía estar un ojo rudimentario, mientras que, en lugar de una cola,
De ahí pendía una suerte de tronco o antena con marcas anulares y purpúreas y con muchos rastros de una boca o garganta sin desarrollarse. Las extremidades, salvo por el pelaje negro, se parecían a las patas traseras de los gigantes saurios prehistóricos de la Tierra. Estas terminaban en almohadillas que no eran garras ni pezuñas. Cuando la cosa respiraba, su cola y sus tentáculos cambiaban rítmicamente de color, como si fuera producto de una causa circulatoria normal para su linaje no humano. Esto podía observarse en los tentáculos como un escurecimiento del tinte verduzco, mientras que en la cola se manifestaba como una apariencia amarillenta que alternaba con un enfermizo blanco grisáceo en los espacios que quedaban entre los anillos púrpuras. No había algo de sangre genuina, solo el fétido icor verde amarillento que escurría por el suelo pintado, más allá del radio de su viscosidad, y dejaba una curiosa decoloración después de pasar. La presencia de los tres hombres pareció despertar a la cosa moribunda, pues comenzó a murmurar sin alzar o volver su cabeza. El doctor Armitage no encontró algún registro escrito de lo que decía, pero afirma con seguridad que no profirió ni una palabra en inglés. Al principio, las sílabas desafiaban toda correlación con alguna lengua de la tierra, pero hacia el final se escucharon unos fragmentos inconexos evidentemente tomados del Necronomicon, aquella monstruosa blasfemia en cuya búsqueda había muerto la cosa. Estos fragmentos, como Armitage recuerda, iban algo así. Engai, Engaga, Bukshoga, Yoksotod, Yoksotod. Los fragmentos se difuminaron hasta la nada mientras los chotacabras chillaban en rítmicos crescendos de impía anticipación. Luego se detuvieron sus boqueos y el perro alzó su cabeza en un largo y lúgubre aullido. Un cambio sucedió sobre la cara amarilla, con rasgos de cabra de la cosa postrada, y sus enormes ojos negros cayeron espantosamente. Fuera de la ventana, los chillidos de los chotacabras se detuvieron de pronto, y sobre los murmullos de la muchedumbre reunida vino el estrépito de zumbidos y aleteos espoleados por el pánico. Contra la luna, enormes nubes de emplumados vigías se alzaban y corrían a ocultarse, frenéticas por lo que habían buscado atrapar como a una presa. El perro se levantó abruptamente, ladró atemorizado y saltó nervioso a través de la ventana por la que había entrado. Un grito se elevó desde la multitud y el doctor Armitage ordenó a gritos a los hombres en el exterior que no permitieran que nadie entrara hasta que la policía o un médico examinado llegaran. Afortunadamente, las ventanas estaban en una posición demasiado elevada como para permitir que la gente se asomara, aunque de todos modos se corrieron las oscuras cortinas sobre cada una. Para entonces, 2 oficiales de la policía habían llegado. El doctor Morgan, tras encontrarlos en el vestíbulo, les urgió por su propio bien a que propusieran su entrada al cuarto de lectura, impregnado por la peste hasta que el examinador llegara y la cosa postrada pudiera ser cubierta. Mientras tanto, terroríficos cambios sucedían sobre el piso. No es necesario describir el tipo y el ritmo de encogimiento y desintegración que ocurría ante la mirada del doctor Armitage y del profesor Rice, pero es permisible decir que, además de la apariencia externa de un rostro y de las manos, el elemento real humano en Wilbur Whateley debía ser muy pequeño. Cuando el examinador médico llegó, solo quedaba una pegajosa mancha blancuza sobre la madera, y su monstruoso hedor había desaparecido casi por completo. Aparentemente, Whateley no tenía un cráneo o esqueleto óseo, o al menos en algún sentido verdadero o estable. Había salido, de cierta manera,
a su padre desconocido. 7. Pero todo esto, sin embargo, solo fue el prólogo al auténtico horror de Dunwich. La parte formal la llevaron a cabo oficiales perplejos. Los detalles impactantes y anormales fueron resguardados de prensa y público, y a Dunwich y Aylesbury llegaron hombres para buscar la vivienda y notificar a posibles herederos sobre la muerte de Wilbur Whateley. Encontraron el campo en un gran estado de agitación, en parte por los crecientes murmullos que se escuchaban debajo de las colinas abovedadas y también por la insólita pestilencia y los ruidos que surgían y rompían, como las olas, cada vez más fuertes, del enorme cascarón vacío que formaba la casa sellada de los Whateley. Earl Sawyer, que atendía al caballo y a las vacas durante la ausencia de Wilbur, había desarrollado un terrible caso agudo en sus nervios. Los oficiales habían fabricado excusas para no entrar en el ruidoso y sellado lugar y fueron felices de limitar su inspección a las habitaciones del difunto, los renovados cobertizos, en una única visita. Enviaron un pesado informe al juzgado en Aylesbury y los litigios concernientes a la herencia, según se dice, todavía están en proceso entre los innumerables Whateley, decadentes o no, del valle superior del Miskatonic. Un manuscrito casi interminable y en extraños caracteres escrito en un enorme libro de contabilidad, considerado una suerte de diario debido al espaciado y a las variaciones de la tinta y de la caligrafía, presentó un acertijo desconcertante para quienes lo encontraron en el viejo buró que servía de escritorio para su dueño. Después de un debate que duró una semana, fue enviado a la Universidad de Miskatonic, junto con la colección de extraños libros del difunto, para su estudio y posible traducción. Pero incluso los mejores lingüistas se percataron pronto de que no sería posible descifrarlo con facilidad. Ningún rastro del antiguo oro con el que Wilbur y el viejo Whateley siempre pagaban sus deudas ha sido descubierto. Fue en la oscuridad del 9 de septiembre cuando se liberó el horror. Los ruidos de las colinas habían sido muy pronunciados durante la noche, y los perros ladraron frenéticos todo ese tiempo. Los madrugadores del día 10 notaron un peculiar hedor en el aire. Cerca de las 7, Luther Brown, el muchacho ayudante de George Corey, entre Cold Spring Glen y la aldea, regresó con toda prisa y enloquecido de su viaje matutino con las vacas en Tin Ake Meadow. Casi se convulsionaba del miedo mientras se tropezaba hacia adentro de la cocina. En el patio, el no menos asustado ganado piafaba y se quejaba tras haber seguido al muchacho en el pánico que compartían. Boqueando por aire, Luther intentó tartamudear su historia a la señora Corey. Allá arriba, en el camino, más allá de la cañada, señora Corey. Hay algo ahí. Huele a rayos y todos los arbustos y pequeños árboles están tumbados fuera del camino, como si una casa les hubiera pasado por encima. Y eso no es lo peor tampoco. Hay huellas en el camino, señora Corey. Grandes huellas redondas, grandes como un barril y profundas, como si un elefante también hubiera pisado. Pero ni siquiera algo con 4 pies lo podría hacer. Miré 1 o 2 de las huellas antes de correr y vi que todas estaban cubiertas de líneas que se extendían desde un solo lugar, como si hojas de palma, 2 o 3 veces más grandes que cualquiera que haya visto, hubieran sido presionadas sobre el camino. Y el olor... el olor era espantoso, como alrededor de la casa del viejo brujo Whateley. Aquí titubeó y pareció estremecerse de nuevo con el miedo que lo había enviado volando a casa. La señora Corey, incapaz de extraer mayor información del muchacho, comenzó a telefonear a los vecinos, empezando así las vueltas de franco pánico que presagiaban mayores terrores. Cuando llamó a Sally Sawyer, la ama de llaves en casa de Seth Bishop, la más cercana a la de los Whateley, se volvió su turno de escuchar, más que de transmitir, pues el hijo de Sally, Chauncey, que había dormido mal, se había ido hacia la colina que está por la casa de los Whateley y corrió de vuelta aterrorizado con solo una mirada sobre ese lugar y
y sobre el pastizal donde las vacas del señor Bishop habían pasado la noche. Sí, señora Corey, decía la voz trémula de Sally por el teléfono. Chauncey apenas había vuelto allá y no podía hablar de lo que tenía miedo. Dice que la casa del viejo Wesley ya ha estallado, con tablas y pedazos de madera esparcidos alrededor, como si hubiera habido dinamita dentro. Solo la planta baja queda, pero está cubierta de algo como alquitrán que huele horrible y escurre sobre los bordes hasta el suelo donde llegó la madera con el estallido. Y hay un montón de terribles marcas en el patio. Unas grandes y redondas marcas, más grandes que un tonel, y todas pegajosas con eso que hizo estallar la casa. Chauncey dice que va hacia las planicies, donde un enorme claro, como un granero, fue despejado y todas las paredes se tambalean por donde quiera que va. Y también dice... Él dice, señora Corey, que mientras quiso voltear a ver las vacas de Seth, espantado como estaba, y las encontró en el pastizal superior, cerca de Devil's Hope Yard, y las vio en un terrible estado. La mitad habían desaparecido por completo. La otra mitad parecía estar seca de sangre, con unas llagas como las que había en el ganado de los Wesley desde que el mocoso moreno de Lavinia nació. Seth ha salido ahora para buscarlas, aunque creo que no podía acercarse demasiado a la casa del brujo Wesley. Chauncey no se atrevió a examinar con cuidado hacia dónde iba el camino despejado más allá del pastizal, pero creo que iba hacia la cañada que lleva a la aldea. Le digo, señora Corey, hay algo aquí como nunca se ha visto y yo, por lo pronto, pienso que ese negro Wilbur Wesley ha recibido el mal final que se merecía, pues está detrás de todo esto. Él mismo no era humano, como siempre le digo a todos, y creo que él y el viejo Wesley deben haber criado algo ahí que necesitaba que se sellara la casa y que era tan humano como él. Siempre ha habido cosas invisibles en Dunwich, cosas vivas que no son humanas y que no suponen algo bueno para la gente humana. El suelo hablaba la noche pasada y hacia la mañana Chauncey había escuchado a las chotacabras parlotear bien fuerte en Cold Spring Glen, por lo que no pudo dormir. Luego creyó escuchar un débil sonido que venía de la casa del brujo Wesley. Una especie de crujir de madera, como si se rompiera como cuando se abre una gran caja o jaula. Con todo esto y aquello, no consiguió dormir hasta el amanecer, por lo que se levantó con la mañana, pero fue hacia la casa de los Wesley para ver qué pasaba. Vio suficiente, le digo, señora Corey. Esto no presagia nada bueno, y creo que todos los hombres deberían alistarse para hacer algo. Sé que algo horrible está por suceder y creo que mi tiempo está por cumplirse, aunque solo Dios sabe qué es lo que pasa. ¿Tu Luther no tomó nota de hacia dónde llevaban esas grandes huellas? ¿No? Bueno, señora Corey, si iban por la cañada en camino hacia ese lado y eso no ha llegado a su casa aún, calculo que eso estará sobre la cañada misma. Creo que así es. Siempre digo que Cold Spring Glen no es un lugar saludable o decente. Los chotacabras y las luciérnagas nunca actúan como si hubieran sido creadas por Dios, y hay quienes dicen que pueden escucharse cosas extrañas y susurradas en el aire. Si uno se para en el lugar correcto, entre las rocas caídas de Bearsden. Para el mediodía, 3/4 de los hombres y muchachos de Dunwich estaban recorriendo los caminos y planicies entre la ahora ruina de la casa de los Wesley y Cold Spring Glen, examinando horrorizados las enormes y monstruosas huellas, el mutilado ganado de Bishop, los extraños y ruidosos despojos de la granja y la maltratada y apartada vegetación de los campos y de los costados de los caminos. Aquello que se hubiera desatado sobre el mundo
seguramente había descendido por el enorme y siniestro barranco, pues todos los árboles en las laderas estaban torcidos y rotos, y una gran avenida se había abierto en la espesura que colgaba del precipicio. Era como si una casa arrojada por una avalancha se hubiera deslizado a través de las enredadas hierbas en una pendiente casi vertical. No se escuchaba algún sonido que viniera de abajo, solo una distante e indefinible fetidez. Y no debería resultar asombroso que los hombres prefirieran permanecer en el borde y discutir, más que descender y acechar el escondido horror ciclópeo en su guarida. Los 3 perros que acompañaban al grupo habían ladrado furiosamente al principio, pero ahora parecían encogidos y reacios en la proximidad de la cañada. Algunos telefonearon las noticias al Aylesbury Transcript, pero el editor, acostumbrado a las locas historias de Dunwich, no hizo más que redactar un párrafo humorístico al respecto. Un texto después reproducido por la prensa asociada. Esa noche, todos regresaron a sus hogares y cada casa y establo se selló con una barricada de la manera más sólida posible. No hace falta decir que no se permitió al ganado permanecer en pastizales al aire libre. Cerca de las 2 de la mañana, un atemorizante hedor y el salvaje ladrar de los perros despertaron a los habitantes de la casa de Elmer Fry, en el margen oriental de Cold Spring Glen, y todos estuvieron de acuerdo en que escucharon una suerte de ahogado rompimiento de olas que venía de algún punto en el exterior. La señora Fry propuso telefonear a los vecinos y Elmer estaba a punto de manifestarse de acuerdo cuando el ruido de madera que estallaba en astillas interrumpió sus deliberaciones. Vino aparentemente del establo. Fue seguido rápidamente por los horrendos gritos y estampidas del ganado. Los perros se enroscaron y escondieron cerca de los pies de la familia entumecida por el miedo. Fry encendió una linterna con la fuerza de la costumbre, pero supo que sería la muerte salir hacia la oscura granja. Los niños y las mujeres gimoteaban y no gritaban únicamente por algún oscuro y vestigial instinto de supervivencia que les decía que sus vidas dependían de su silencio. Al final, el ruido del ganado se apagó hasta un lastimero quejido, y grandes chasquidos, golpes y ruidos de cosas que se quebraban siguió. Los Fry, abrazados en la sala de estar, no se atrevieron a moverse hasta que los últimos ecos se apagaron a lo lejos, en dirección de Cold Spring Glen. Luego, entre los penosos quejidos que venían del establo y el demoníaco trinar de los chotacabras en las cañadas, Selina Fry se tambaleó hasta el teléfono y esparció las noticias que podía comunicar en esta segunda fase del horror. El día siguiente todo el campo estaba sembrado de terror. Grupos temerosos y poco comunicativos iban y venían del lugar donde la demoníaca cosa había pasado. 2 titánicas franjas de destrucción se extendían desde la cañada hasta la granja de los Fry. Monstruosas huellas cubrían los parches desnudos de la tierra, y un costado del viejo y rojo establo se había derrumbado. Del ganado, solo una cuarta parte pudo ser encontrada e identificada. A veces se encontró en curiosos fragmentos, y todo lo que había sobrevivido tuvo que ser sacrificado. Earl Sawyer sugirió que debería pedirse ayuda de Aylesbury o Arkham, pero los otros sostenían que no serviría de algo. El viejo cebulón Wedley, de una rama que sobrevola a medio camino entre la salud y la decadencia, hizo oscuras y salvajes sugerencias sobre ciertos ritos que deberían practicarse en las cimas de las colinas. Él provenía de una línea en la que la tradición corría fuerte, y sus recuerdos de los cánticos en los grandes círculos de piedras no estaban conectados del todo con Wilbur y su abuelo.
La oscuridad descendió sobre un aterrado campo, demasiado pasivo como para organizar una auténtica defensa. En algunos casos, familias estrechamente relacionadas se unieron en grupos para observar la desolación bajo un mismo techo, pero en general solo hubo una repetición de las barricadas de la noche anterior y gestos futiles y poco efectivos de cargar mosquetes y mantener las horquillas a la mano. Nada, sin embargo, ocurrió salvo los ruidos de las colinas. Y cuando llegó el día, muchos guardaban la esperanza de que el nuevo horror se hubiera marchado tan pronto como había llegado. Incluso, algunas almas valientes propusieron montar una expedición ofensiva sobre la cañada, aunque no se atrevieron a ponerse de ejemplo para la reticente mayoría. Cuando llegó de nuevo la noche, se repitió la operación de las barricadas, aunque las familias se apiñaban menos. En la mañana, tanto la casa de los Fry como la de Seth Bishop mostraron agitación entre los perros y vagos sonidos y hedores que venían desde lejos, mientras que los madrugadores exploradores tomaron nota, con horror, de unas huellas frescas y monstruosas en el camino que serpenteaba hacia Sentinel Hill. Como antes, los costados del camino mostraban vegetación maltratada, indicativa del gigantesco y blasfemo tamaño del horror. Además, la confirmación de las huellas parecía hablar de un tránsito en dos direcciones, como si una montaña hubiera caminado desde Cold Spring Glen y regresado por el mismo camino. A los pies de la colina podía verse una franja de 30 pies de arbustos y ramas aplastados que subía por la ladera, y los buscadores dieron un grito ahogado cuando vieron que las partes más perpendiculares no alteraban el inexorable camino. Aquello que fuera el horror podía escalar un rocoso acantilado de manera casi vertical. Los investigadores escalaron alrededor de la cima de la colina por rutas más seguras y vieron que el rastro terminaba, o mejor dicho, se revertía exactamente ahí. Ahí era donde los Wedley acostumbraban a encender sus fuegos infernales y cantar sus diabólicos rituales en esas rocas parecidas a mesa en la noche de Walpurgis y Halloween. Ahora, esa misma piedra formaba el centro de un vasto espacio aplastado alrededor por el montañoso horror, mientras que, sobre su superficie, apenas cóncava, estaba cubierta por un depósito espeso y fétido de la misma sustancia, parecida al alquitrán que se observó en el suelo de la casa arruinada de los Wedley cuando escapó el horror. Aparentemente, el horror había descendido por la misma ruta en que había ascendido. Especular era inútil. La razón, la lógica, las ideas normales sobre sus motivaciones estaban confundidas. Solo el viejo Cebulón, que no formaba parte del grupo, podría hacer justicia a la situación o sugerir una situación plausible. La noche del jueves comenzó de una manera similar a las otras, aunque terminó de una manera menos feliz. Los chotacabras en la cañada habían gritado con una persistencia inusual, por lo que muchos no pudieron dormir. Cerca de las 3 de la mañana, todos los teléfonos sonaron trémulamente. Aquellos que se atrevieron a contestar solo escucharon una voz enloquecida por el terror gritar: ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Por Dios! Y algunos creyeron escuchar que un golpe seguía al momento en que se cortaba la exclamación. No se escuchaba algo más. Nadie se atrevió a hacer algo, y nadie supo hasta la mañana de dónde vino la llamada. Luego, aquellos que la habían escuchado llamaron a todos los demás y descubrieron que solo los Fry no contestaban. La verdad se reveló una hora después, cuando un grupo de hombres armados, formado a toda prisa, se dirigió a la casa de los Fry en el margen de la cañada. Era algo horrible, pero no una sorpresa.
Había más franjas y más huellas monstruosas, pero ya no había casa. Había sido derrumbada como la cáscara de un huevo. No se encontró entre sus ruinas algo vivo o muerto. Solo la pestilencia y la sustancia viscosa como alquitrán. Los Elmer Fry habían sido borrados de Dunwich. Y con esto finalizo esta segunda parte del horror de Dunwich. Y el día de mañana leeremos la parte 3 para finalizar esta historia llena de horror Lovecraftiano, nunca mejor dicho. Si te gusta este trabajo, considera apoyarlo dejando tu like, dejando un comentario, suscribiéndote, compartiendo el video, sería genial. O también considera apoyarme de forma monetaria por medio de PayPal, volviéndote miembro en el canal de YouTube o suscribiéndote acá en Twitch. Me ayudaría muchísimo cualquiera de esas formas. Gente, con esto hemos ya alcanzado ¿cómo se llama? El Ecuador de la historia. De hecho, el Ecuador no, ya hemos pasado el Ecuador, lo alcanzamos y lo pasamos. Ya nos queda una última parte. Esta historia tiene 10 capítulos, no lo dije al principio, empecé con el capítulo 5, leímos el 5, el 6 y el 7. Así que ya nos quedan los últimos 3, 8, 9 y 10. Si no estoy mal, porque me parece recordar que tiene 10. De pronto me he olvidado, no sé, pero sí creo que tiene 10. Igual la última lectura, creo que va a ser yo creo que va a ser más o menos de la misma extensión que estas dos. No, tienes 9. Tienes 9. Pero el último capítulo es más larguito. Ah, no, mentira. Sí tiene 10. Sí, tiene 10. Entonces, pues está muy bien. Las 3 partecitas quedan perfectas. Más o menos de la misma duración. Aunque yo creo que la última va a durar más o menos esto. Un poco de horror Lovecraftiano que siempre me encanta leer y narrar. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más. Shota cabra, sí, Shota cabra.